Empecemos con nuestro segundo tema de español, formas del discurso del texto. Pero antes de empezar, ¿qué es un texto? El texto puede ser cualquier mensaje visual, audio que contenga una situación e intención comunicativa, puede ser escrito o visual como una pintura e incluso una pieza musical, una carta, etc. Para que mensaje pueda ser un texto tiene que poseer un sentido, coherencia, adecuación e integridad. Para que el texto pueda ser comprendido por un receptor oyente, debe contener la información necesaria y la adecuada presentación. El texto se clasifica en dos, por su intención comunicativa y por su forma discursiva, como se puede observar en la siguiente imagen. Por su intención comunicativa tenemos: los textos científicos, tienen como propósito comunicar conocimientos y se presentan en los diccionarios, enciclopedias, libros de texto, monografías, etc., así como los artículos de investigación y divulgación científica. Los textos literarios, tienen como propósito artístico, donde el hombre vierte sus conocimientos, sentimientos, predomina la lengua poética. Los textos periodísticos, tienen como propósito de informar, anunciar, opinar. Se presentan en una nota informativa, noticias, entrevista, artículo, crónicas, etc. Los textos de interacción social, tienen como propósito comunicarse con un receptor con finalidad de invitar a realizar una serie de actos sociales, predomina la función apelativa. Bueno, como les dije en el primer día, vamos a tratar de aprender lo principal de cada tema. En este caso son las formas discursivas, así que les recomiendo que se las aprendan. Solo son tres: que descriptivo, narrativo y argumentativo. Pero primero, ¿qué es un discurso? Se llama discurso a la expresión verbal de un mensaje que obedece a la necesidad de comunicación del ser humano y tiene una dependencia absoluta del contexto del emisor y el receptor. Como habíamos dicho, el texto se divide por su forma discursiva. Tenemos el descriptivo. La descripción consiste en el dibujo o representación verbal de tal manera que se tenga una idea cabal de él. Cuando el emisor recurre a la descripción, pretende valerse de imágenes para estimular la imaginación del receptor, con el fin de provocar en él una reproducción vívida del objeto que se quiere presentar, o bien, una experiencia lo más fuerte posible hacia dicho objeto. Según muchos teóricos, la descripción es un cuadro donde las palabras dan los colores y el movimiento. La descripción no dirá que es una cosa, la retratará para saber cómo es. El discurso descriptivo se da en cualquier tipo de texto. Presenta personas, objetos, lugares, principalmente sus cualidades y acciones. Un ejemplo sería: Doña Pascua no era ni fea ni bonita, morena, de ojos y pelo negro, pies y manos chicas. Luego tenemos la forma narrativa. La narración es el conjunto de actos o expresiones verbales mediante las cuales una persona hace el relato de un suceso. Es un fenómeno de comunicación, el cual cuenta con elementos y estructura propia, presenta una historia o expone un suceso. Para que exista la narración se requiere de una persona que cuente algo, además del narrador. Otro factor que se presente es el suceso, que aquí lo emplearemos para designar todo lo que ocurra. Asimismo, el mensaje de la narración va dirigido a alguien cuyo nombre en este caso es el destinatario. En conclusión, la narración es un fenómeno especial de la comunicación cuya finalidad es relatar algún suceso. Este tipo de texto lo podemos encontrar en los cuentos, novelas, libros de historia, noticias que relatan un suceso. Un ejemplo sería el sometido de los aztecas a la corona española. Se había consumado. Cortés era ya dueño del tesoro de Moctezuma, sin embargo, no podía darse por satisfecho ni considerar terminar su misión. Y por último, la forma argumentativa. El discurso argumentativo se distingue por la opinión presentada por el autor, mediante comentarios, problemas y razonamientos. El discurso argumentativo puede contener la apología de un punto de vista, respaldado con argumentos fundamentados para convencer al receptor y demostración con datos objetivos y verificables para sostener la hipótesis o tesis postulada. Una tesis es una aseveración, la cual existe cuando se toma postura ante un problema. En un argumento contiene los siguientes elementos: planteamiento de un problema, tesis que se sostiene, argumentos que sustente el problema planteado. Un ejemplo sería: el libro comprende 3 capítulos, con 5 subtemas cada uno. Sin embargo, no tiene consistencia. Esto se corrobora, en primer lugar, porque carece de un apartado de conclusiones. En segundo lugar, no cota las fuentes bibliográficas en las que se apoya. Esto hace que el texto sea de poco fiar.
Bueno, como podemos darnos cuenta, el argumentativo se puede confundir con la forma descriptiva e incluso con la función de la lengua referencial. Lamentablemente en esa parte, si no la sabes dominar, te va a ir mal en examen, así que te voy a dar unos tips para que puedas contestar bien en el examen. Antes de contestar, fíjate lo que te pide, si es función o es forma. En caso que sea forma y te viniera un ejercicio similar, como el anterior, solo lee bien, y si hay una opinión de autor intermedia o en el final, se trata de un argumento. En nuestro ejemplo anterior lo delata al último cuando dice: esto hace que el texto sea poco de fiar. Y si a la mera hora se te olvida, recuerda, la función es el RAP referencial, apelativa, poética. Y la forma de la DN es argumentativo, narrativo, descriptivo. Contesten los ejercicios para reforzar lo aprendido y en la noche publicaré las respuestas, y si tiene alguna duda del tema, coméntalo. El siguiente tema que veremos será compresión de lectura.